Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en otro día precioso y maravilloso y hoy tenemos un montón de cosas que hacer. Pero lo primero que voy a hacer es prepararme un smoothie. En esta época del año me encantan, son refrescantes y muy fáciles de preparar. Y es un desayuno que me facilita mucho lo que es hacer mis tareas en casa, porque puedo ir bebiendo, me relajo, voy tranquila, voy bebiendo mi desayuno y voy haciendo cosas, no sé, es como más dinámico. Y como ya os comenté, quiero cambiar la decoración de una de las vitrinas, lo que es el interior. Luego están las partes de arriba, que ahí tengo unos cuantos muebles auxiliares que tengo que cambiarles la parte de arriba, pero eso ya hablaremos durante el vídeo. Y como cada mañana, pues correr cortinas, levantar persianas, ventilar la casa, que tu mente vaya asimilando pues que es un nuevo día y es un nuevo comienzo. Y es una manera fácil y sencilla pues de ir poniendo tal día, pues guardar este cable de aquí, colocar una manta allí, poner bien un cojín, cambiar el agua de algún jarrón. Nada, se trata de pequeñas cositas pero que hacen que el ambiente de una casa pues se vea cuidado. Y mientras voy cortando los tallos de los tulipanes y cambiando el agua, os explico. ¿Veis la parte esta de aquí arriba, donde tengo la maceta y los libros? Pues puse el potos ese colgante que viene del armario que decoré el otro día. Y me ha gustado mucho la idea. Y he pensado llenar esa parte de arriba de plantas colgantes. Tengo así repartidas por la casa y creo que es una idea muy chula. Lo bonito pues que un hogar siempre está en movimiento y no hace falta que cambiarlo todo. A veces solo con mover algunas cositas, una estancia ya se puede ver distinta. Y ahora ya, teniendo mi rutina básica hecha, me puedo centrar en lo que es mi limpieza por zona. Y hoy me toca este comedor. Y por fin voy a intentar, y lo digo bien intentar, quitar el cuadro de los leones para llevarlo al otro comedor y poner aquí el que siempre había estado, las jirafas y las cebras.
¿Qué pasa? Que cuando pinté pues tapé los agujeros y no quiero agujerear. Y ya os dije que me daba miedo por el sol para este cuadro que no le diera tan directo. El caso es que no hay agujeros, o sea que opción descartada, y ya veré lo que haré. De momento se va a quedar tal cual. Y mientras voy limpiando el comedor os explico lo que voy a poner en la vitrina. Cuando hice el cambio de decoración de mi habitación, en la estantería que tenía en el cabecero, tenía antigüedades del antiguo Zaire y las he puesto en un escritorio, y con los gatos pues me da un poco de miedo porque son muy antiguas y las quiero guardar en la vitrina. Es una manera de que estén más protegidas. Y aparte, a la hora de hacer la limpieza, pues sinceramente, si voy poniendo cositas así pequeñas y muy monas en la estantería, me facilitó luego mucho trabajo cuando yo tengo que limpiar el polvo. Y lo bueno pues que me están quedando espacios vacíos, o sea, lo que son las superficies del vestidor o de mi habitación pues se me están quedando como más limpitas y me facilita mucho el trabajo. Y luego aparte pues como que lo voy teniendo más claro todo. Estas copas de helado las voy a seguir manteniendo en esta vitrina, no me caben en la otra ni en los dos buffets que tengo. Entonces las voy a dejar aquí a diferentes alturas
pues para que no sea monotema. Y la verdad me gusta mucho cómo está quedando todo, creo que queda ideal, no me lo esperaba la verdad. Y ya tengo la vitrina hecha, no he podido colocar todo lo que he sacado para poner. De momento voy a hacer un apaño así a grosso modo, que no se note, en la mesa del comedor. Voy a dejar ahí un par de figuras que no van ahí, van a ir en el recibidor, pero bueno, de momento se quedan aquí porque la mañana ya se me ha echado encima y tengo que hacer otras cosas. Esas dos figuras que veis son las que no van aquí, van a ir en el recibidor, pero de momento se van a quedar aquí porque es mitad de mañana, tengo que ir a cortar rosas y si las corto cuando está dando mucho el sol pues se estropean, o sea que antes de que el sol empiece a pegar bien fuerte pues quiero dejarme también eso hecho. Y ahora ya estamos en el huerto. Voy a cortar las rosas. No las voy a cortar todos, os estoy enseñando para que veáis cómo son. Están cargadas de rosas. Hoy cortaré una parte, serán para el comedor, para el otro. Y me dejaré el resto pues para el día de San Jordi, que entonces haré jarrones para el otro comedor. Y no solo voy a cortar rosas, también voy a cortar lirios, como me veis, y salvia, porque quiero hacer algún ramo pues así un poco como más silvestre.
Y esto es lo que más me gusta, porque creo que es cuando más creativa soy. Mira que cuando me pongo pues a cambiar cosas de casa y cambio un poquito así la decoración entre comillas, pues sí, me gusta, pero como esto, no. Esto es como la repostería. Me encanta, me fascina, lo disfruto y lo vivo. Y son rosas que me dejan con la boca abierta. Es que me vais a ver que me quedo con un ramo que voy a hacer en una jarra. Bueno, es que me he quedado, es que las veo y digo, ¿cómo puede haber tanta belleza? Es que me encanta rodearme de belleza. Y ahora fijaros que dentro de la jarra he puesto una botella de cristal, tiene lo que es la boca estrecha y a la hora pues de colocar esas rosas que tienen el diámetro tan grande, pues lo que van a hacer es que dan la sensación de recogido, que se recogen y queda como un bouquet. De verdad que cuando lo he montado me he quedado alucinada de lo bonito que quedaba el contraste de colores, o sea, la jarra al tener ese color así metalizado pues resaltaba mucho el rojo. Bueno, preciosa, aparte tiene un aroma muy fragante. Y tengo que reconocer que yo siempre lo que son flores soy más, me gustan más los colores baby, los colores pastel. Tengo predilección, pero tengo que reconocer que ese rojo es precioso. Y ahora pues dar los últimos retoques. Los lirios había pensado en ponerlos con los tulipanes, como son así como más elegantes, no tienen esa caída o ese movimiento que tienen el resto de las plantas, pues lo he puesto con los tulipanes, pero luego me ha gustado más, digo, ay, le va a dar ese rollo así más silvestre, más campero, con las rosas y la salvia. Y la verdad es que ha sido un total acierto. Y la verdad que me encanta decorar la casa pues con flores naturales. Es que son maravillosas, quedan tan bonitas y luego lo agradable que es entrar en una estancia y notar pues el aroma. Queda divino.
Y como siempre, pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y ojalá os haya inspirado. Nos vemos en el próximo vídeo.